Muy buenas tardes a todos, a todo el auditorio que en una manera muy amplia está esperando participar en esta reunión muy especial, gracias a la aceptación que ha hecho Claudio X González de platicar con nosotros de este tema tan importante. Estamos presentes un servidor, José Antonio Crespo Pozuelo, que en nombre del Movimiento por la Patria les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Está también con nosotros el presidente de Mexicanos por México, Gabriel Molina, quien en este momento toma la palabra para darles la bienvenida a todos ustedes. Y a continuación, si eres tan amable, Gabriel, me cedes el micrófono para hacer la presentación oficial de Claudio. Muy Sí, bienvenidos sean todos. con mucho gusto. Claudio, seas muy bienvenido por todos estos dos grupos que tenemos de ciudadanos inquietos y preocupadísimos por el futuro de nuestro país. Y pues seas muy bienvenido, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar, a nombre de Mexicanos por México también. Y pues creo que será una charla sumamente interesante para todos los que estamos aquí. Gracias, bienvenido. Bueno, Gracias, Gabriel. en este caso me gustaría hacer honor y justicia a la trayectoria de líder que nos ha mostrado siempre Claudio, de tener para ser portavoz de nuestras inquietudes y de dirigirnos en búsqueda del bien de México, porque no hay otra cosa que en su vida haya demostrado que es perseguir el bien de México, ¿sí? De una manera totalmente transparente. Y él me ha pedido que no sea demasiado extenso en esta presentación y por lo tanto, plegándome a su petición, pues haré honor a su modestia porque él me pide que lo presente como quien es esposo de Laura Caraza, es padre de Claudio, padre de Jerónimo, de Patricio y de Fernando. Eso sí, está muy orgulloso de ser activista social y ha sido fundador de las siguientes iniciativas sociales. Sí por México, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Despacho de Litigio Estratégico, Mexicanos primero, Aprender primero, y Bécalos y únete. Seas bienvenido, Claudio. Muchas gracias por haber accedido a nuestra petición de platicar con nosotros y te damos la palabra para que nos expongas cuál es tu opinión, cuál es tu parecer respecto al papel de la ciudadanía ante la emergencia que vivimos en México. Gracias, Claudio, una vez más. Adelante. Muchas gracias, querido José Antonio. No nada más muy querido, sino muy admirado amigo. Aprecio muchísimo la presencia de todos ustedes esta noche. Además de agradecerle a José Antonio ampliamente su invitación y todo lo conducente a la organización de este encuentro, le quiero también agradecer mucho a Gabriel Molina y a las dos organizaciones, Movimiento por la Patria y Mexicanos por México, por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones esta noche, mismo que haré con mucho gusto y esperando que resulte enriquecedor y que pues, nos ponga a todos en el camino de conjuntar esfuerzos para atender lo que es una situación muy urgente, difícil en nuestro país. De modo que empiezo por agradecerles muchísimo. También le agradezco mucho a Luis Sampson, a Francisco Plancarte, a Karin Alarcón por la invitación y por la organización, y también a Nancy Mejía del equipo de Sí por México, que he estado con José Antonio viendo los detalles que nos tiene unidos vía remota esta noche. Espero que de esta invitación, el que todos sintamos que estamos invirtiendo lo que yo llamo horas México, horas dedicadas a nuestro país que tanto lo necesita
en este momento. Y lo que quiero hacer durante la primera parte de nuestra reunión es decirles cómo pienso dividir mis comentarios antes de pasar a la sesión de y respuestas. Tratar de ser lo más breve posible en mis comentarios, el mayor tiempo posible, que podamos compartir, a que yo conteste algunas de las preguntas, inquietudes y también a recibir sus consejos e impresiones en relación a lo que estoy por presentarles. Yo quiero dividir mi presentación en tres partes fundamentales. Primero quiero hacer algunos breves comentarios del contexto que estamos viviendo. No me quiero extender mucho porque creo que todos los que estamos reunidos esta noche estamos en concierto en el sentido de que estamos viviendo un momento particularmente aciago, difícil para nuestro país, pero no quiero dejar de referirme a ese contexto tan difícil porque tenemos frente a nosotros una tarea que yo considero es verdaderamente fundamental, se podría decir inclusive tal, para que México pueda ir por mejor día. Segundo, quiero platicarles brevemente de lo que juntos hemos intentado todos nosotros en estos últimos meses que nos llevaron al mes de junio pasado, en donde la ciudadanía tuvo una participación relevante. Entonces les quiero platicar un poquito qué es lo que intentamos en Sí por México y qué resultado nos dio esa activación ciudadana, lo cual daría pie a la tercera parte de lo que les quiero comentar, que es lo que yo creo que tenemos que hacer entre el año 21 y el año 24 para seguir por esta senda que arrancamos con esta elección intermedia, irnos con mucha fuerza hacia el 24, porque nos esperan tiempos difíciles, retadores, y que espero nos comprometan a todos ampliamente, porque nos necesita mucho México. Entonces, repito, contexto, segundo, lo que hemos hecho y qué resultado dio, poniendo énfasis en lo que nos debe de animar para seguir adelante, y luego qué es lo que yo creo que tenemos que hacer, repito, entre el 21 y el 24, es decir, a partir de ahora y hasta la elección presidencial del año 24, que también se celebrará en el mes de junio. Bueno, entonces empiezo con la primera parte, la contextual. México está viviendo, queridos amigos, y tiene mucho tiempo, propiamente desde finales de los años 70, principios de los años 80, una crisis de dimensiones realmente mayúsculas. Una parte importante de nuestra población todavía no lo está reconociendo o sintiendo lo suficiente, pero se va a dejar sentir porque la realidad es muy poderosa y la realidad es que tenemos 5 crisis simultáneas. 5 crisis simultáneas. Tenemos una crisis económica, queridos amigos, nos había prometido en campaña el ahora presidente y su movimiento de Morena que íbamos a crecer al 4.5% anual, y pues resulta que hemos tenido descalabro en el primer año de gobierno, un descalabro histórico en el segundo año de gobierno. Por supuesto que la pandemia contribuyó de manera importante a ello, pero tuvimos un descalabro de más del 8% del Producto Interno Bruto. No sufríamos un descalabro de esa dimensión desde el año 1933, en medio de la depresión económica que sufrió Estados Unidos. Es decir, casi hace un siglo que no se derrumbaba de esa manera la economía, con la consecuente pérdida de millones de empleos y también de miles y miles de fuentes de empleo que no recibieron apoyo alguno de parte del gobierno, porque, como ustedes saben, existe una lógica muy contraria a la iniciativa ciudadana, sea esta productiva o social. Este gobierno está en contra de las empresas, de la inversión, y está en contra también de la iniciativa social en la que estamos involucrados
tanto en Movimiento por la Patria, en Mexicanos por México, en Sí por México y en muchas otras organizaciones en las que ustedes participan. Entonces, un descalabro económico realmente terrible. Estamos ahora en medio de un rebote económico, pero no una recuperación, porque para que hubiera una verdadera recuperación tendría que haber inversión, y no hay inversión porque no hay confianza para la inversión, no hay certeza para la inversión y se ataca al inversionista todos los días desde el púlpito presidencial, y pues eso obviamente ahuyenta la inversión tanto nacional como extranjera. Entonces hay un rebote, no una recuperación económica. Segundo, tenemos, y repito, estos son brochazos gruesos de las crisis, pero quiero mencionar las 5 crisis simultáneas que vivimos. Ahí está la económica, número 1. Número 2, la crisis social. Este gobierno llegó con esta premisa de que primero los pobres, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa premisa. Atender la desigualdad, tenemos que atender la pobreza, que laceran a un porcentaje muy importante en nuestro país y que llevó a muchos a elegir a esta propuesta populista autoritaria. Y fue porque fallamos, queridos amigos, y hay que reconocer que fallamos y hay que corregir y hay que lograr respuestas a lo que literalmente decenas de millones de mexicanos están esperando, que es una oportunidad para ir adelante y tener cada vez una mejor vida. Pero nos ha fallado el gobierno en el sentido de que hemos sumado a las filas de la pobreza casi 4 millones de mexicanos en los últimos 3 años, lo cual pues nos va a llevar mucho tiempo remontarlo. Aunque íbamos relativamente lento en el abatimiento de la pobreza, íbamos avanzando paulatinamente y ahora hemos tenido un retroceso muy doloroso. Entonces tenemos una crisis social. La tercera crisis a la que me quiero referir y que pues es una de las que más lastima y lacera es la crisis de salud. Estos tíos entraron y quitaron el seguro popular, se gastaron recursos que se tenían ahorrados para atender a mexicanos con condiciones crónicas de enfermedad y nos han dejado en el desamparo más completo en materia de salud. Es una de las más agudas crisis, se manifiesta de muchas distintas maneras. Lean por favor un texto de Fausto Barajas del día de ayer, en donde relata, digamos, el retroceso en materia de salud de manera mucho más completa de lo que ahora conviene hacer, pero para señalar algunas cosas, 15 millones de familias que a través del Seguro Popular se habían sumado a ser derechohabientes y a tener servicios de salud, han perdido los servicios de salud y han tenido que gastar de sus escasos recursos para darse entonces ellos el servicio de salud, lo cual obviamente ha contribuido a estos 4 millones de personas que han sumado a las filas de la pobreza, porque la gente que tiene muy pocos recursos y tiene que gastar hasta el 40% más de lo que gastaba en salud antes, pues eso los pone en una condición sumamente endeble. Entonces, ahí está una crisis de salud, hay manifestaciones terribles de esto, los niños con cáncer que no tienen medicamentos y tratamientos, el crecimiento de la diabetes, el crecimiento del cáncer en el caso de las mujeres, el hecho de que no se está vacunando a nuestros niños en la edad temprana como se hacía previamente, en fin, realmente un desastre descomunal en materia de salud. Y por supuesto, ahí hay que sumar en primer lugar, pues el hecho de que ciudadanos exactamente cuántos, por este gobierno, y regreso a ese punto en un momento, nos miente permanentemente, ya no podemos creer ninguna cifra, pero con las muertes en exceso, pues te acercas a 600,000 mexicanos que se nos han ido con la pandemia, uno de los peores números en todo el planeta. Y número 1 en el mundo, queridos amigos, imaginen qué deshonra, número 1 en el mundo en personal médico que ha fallecido durante la pandemia. Número 1 del mundo, qué pena estar en un lugar así. Y es realmente
voy a usar la palabra con toda conciencia, criminal la actuación del gobierno en esta materia. La cuarta crisis a la que quiero referir es la educativa. Yo es un tema que le he dedicado mucho de mi esfuerzo profesional y México fue uno de los últimos países también del planeta en regresar y regresamos mal porque las escuelas no hay la salud que se requieren. Nos reporta la Secretaría de Educación que el 69% de los niños han regresado a las aulas. Fíjense, falta 31%, si es que podemos creer que realmente el 69% ha regresado. Calculamos en Mexicanos Primero, una organización que ayudé a fundar y en la que sigo muy involucrado, que se han perdido el equivalente a 3 ciclos escolares en lo que va de esta administración, no nada más el año y medio de la pandemia, cuando un niño no está aprendiendo, no solo no tiene nuevos conocimientos, sino que pierde los conocimientos adquiridos. Entonces, calculamos un retroceso de 3 años completos en aprendizaje. Eso tiene un impacto generacional, queridos amigos. Y literalmente millones de niños que han dejado la escuela. No lo ha querido reportar el gobierno, pero es un hecho. La quinta crisis la sufrimos todos, la crisis de la seguridad. Abrazos, no balazos, resultó ser un fracaso. Estamos con un récord de homicidios dolosos y de muchos otros crímenes. Y lo habían advertido los expertos, yo no lo soy, pero quienes conocen de esta materia, pues que militarizar el tema de la seguridad no era la solución, que la solución es invertir en más policías a nivel municipal, estatal y nacional, y luego la coordinación, la inteligencia, el buen pago y capacitación de los policías, una tarea en la que ha incumplido esta administración y las administraciones previas, queridos amigos, y aprovecho para decir que al criticar a esta administración, no estoy exonerando a ninguna administración del pasado, yo he sido muy crítico de las administraciones de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, etcétera. Entonces, un problema descomunal que se ha empeorado durante la presente administración, no le han entendido y no quieren variar el curso de las cosas y entonces pues estamos con un problema de seguridad terrible. Es la principal función cumplir un gobierno es darnos seguridad, orden, certeza para que en libertad los mexicanos podamos prosperar. Y pues evidentemente no es el caso. Entonces, ahí están algunos elementos de manera muy somera de 5 crisis simultáneas que está viviendo nuestro país, lo cual me lleva a aseverar con toda certeza que estamos desafortunadamente con el peor gobierno que hemos tenido en el peor momento. El peor gobierno en el peor momento. Por si no fuera poco que estamos viviendo todas estas crisis, es un gobierno que ha generado una destrucción institucional tremenda. Parece tener esta filosofía de si hay un fruto podrido en el árbol, entonces saca el hacha y tira el árbol. No. Quita el fruto que está podrido y abona el árbol para que nos dé frutos sanos, pero no tires el árbol. Entonces, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia educativa, destrucción institucional en materia económica, en cantidad de lugares. Me preocupa mucho la militarización. Nos estamos volviendo uno de los países en donde los militares tienen más funciones en todo el planeta. Nos estamos pareciendo a regímenes autoritarios como el venezolano, como el chino, como el coreano, en términos de que los militares se acaban involucrando más allá de la seguridad nacional, pues en aduanas, en puertos, en construir aeropuertos, en construir trenes, en construir sucursales bancarias, en fin, por doquier está fallando la burocracia y ¿qué hace el presidente? La suple con los militares. Eso es muy preocupante porque va a ser muy complicado revertir ese proceso de militarización. Y el presidente vive con esta sombra de un golpe, ¿no? Nadie quiere un golpe contra el presidente, queremos que cumpla sus funciones, pero
vive él está como complejo de Allende allá en Chile, y entonces le entrega cada vez más funciones y más cuestiones de índole inclusive económico a los militares, y eso es sumamente preocupante. Ya había hablado yo de la mentira. Es muy complicado enfrentar a un gobierno de la posverdad, un gobierno que miente. Él dice que nosotros, sus opositores, mentimos como respiramos. No, nosotros le presentamos los datos. El de los otros datos es él. Y mentira tras mentira tras mentira, hasta que se acaba distorsionando la realidad, y luego ya no sabemos cuántos niños están yendo a la escuela, cuántas personas han muerto por COVID, cuánto creció la economía, en fin, se acaba de desfigurar. Tomamos un plano desde el cual nosotros podamos medir la realidad e ir para adelante. Entonces, eso también es muy preocupante, que cunda. Yo creo que los políticos por lo general les da por mentir o exagerar, pero esto está siendo llevado a unos niveles realmente destructivos y descomunales. ¿Qué decir del derroche, queridos amigos? Se están tirando cientos de miles de millones de pesos de nuestras contribuciones en proyectos absurdos como Dos Bocas, ¿no? Con ahora la violencia que se está viviendo ahí el día de hoy, porque están tratando de forzar la terminación de algo que no tiene ningún sentido ni siquiera haberlo iniciado. Olvídense de terminarlo. Nadie está construyendo refinerías en el mundo y nos está saliendo en un precio exorbitante de más de 11,000 millones de dólares va la cuenta en este momento. Imagínense lo que podríamos hacer con esa cantidad de dinero en otras materias. También me preocupa y soy crítico de la polarización que genera la administración y particularmente el presidente de la República. Es el polarizador en jefe. Se dedica a dividir a los mexicanos. Y no tengan la menor duda, queridos amigos, que cada uno de los que estamos presentes en este encuentro hoy en la noche, estamos del lado de los enemigos de la patria, de los traidores a México. Así nos trata el presidente. Yo estoy seguro que no lo merecemos, y estoy absolutamente cierto de que solo en la unidad podemos los mexicanos resolver nuestros problemas. No es en la división en donde nos vamos a poder resolver, es en la unidad. Preocupa también el espacio que le han dejado a la delincuencia organizada, queridos amigos. Cálculos del gobierno norteamericano, 30-35% del territorio nacional que no está siendo gobernado por el gobierno, ya de por sí débil e inepto, sino por fuerzas de la delincuencia organizada. Esto lo niega el gobierno de México, pero a juzgar por los resultados en la elección pasada en el corredor pacífico, pues es sumamente preocupante la penetración de la delincuencia organizada en la vida democrática y en el gobierno de nuestro país. Y hubo pasividad de Morena ante ese avance de la delincuencia organizada, y no nada más eso, hubo connivencia. Así lo ha demostrado periodistas muy valientes como Héctor de Mauleón, no dejen de leerlo, está reportando constantemente lo que sucedió en esa elección. La corrupción, queridos amigos, no ha bajado ni un ápice, no han encarcelado realmente a nadie, no han combatido el fenómeno de la corrupción a fondo, nada más dicen no ser corruptos, pero las encuestas muestran que los mexicanos piensan que en la ventanilla, en el día a día, la corrupción está creciendo. Y luego los casos de corrupción en la administración pues se abultan y se abultan. Por eso también nos desquiere mucho el presidente. Yo soy fundador y yo ya dejé Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero sigue haciendo un trabajo extraordinario de delatar la corrupción de la administración de Peña y ahora de la administración de López Obrador. Entonces, desatada. Todo esto nos habla de en el peor momento del cual yo les estaba hablando. Podríamos destinar, queridos amigos, el diagnóstico de lo que no está bien en nuestro país, pero creo que es un derroche. Hay que tener esta realidad en mente, pero es un derroche innecesario de nuestra atención. Tenemos más bien que hacemos para enfrentar estas múltiples crisis y a este mal gobierno de Morena. Empiezo
y paso aquí a la segunda parte de la presentación, por platicarles lo que se intentó en la primera fase de Sí por México, acompañados de organizaciones como Movimiento por la Patria y Mexicanos por México. Con el objetivo planteado desde principios del año pasado, del año 2020 todavía, de contener la destrucción, resistir la destrucción de Morena, por un lado, y segundo, empezar a plantear una alternativa para el futuro, porque no queremos que este mal gobierno se extienda de 6 a 12 a 18 años, como ha sucedido en otras naciones latinoamericanas que pues viven en la miseria como Venezuela. Alguien me habló del concepto de pejezuela recientemente. No queremos pejezuela, ¿no? No queremos ir por la vía de Venezuela, tenemos que evitarlo. Entonces, contener destrucción, perfilar alternativa, y para eso se requería, y esa fue el pensamiento conductor de lo que se intentó el año pasado, contrapesos. Un contrapeso porque Morena llegó, el presidente con 53% de la votación total, 30 millones de votos, y claras mayorías en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con un poder judicial que todo eso de maduración, y que me temo que el ministro presidente de la Suprema Corte decidió jugar a la política con el presidente en lugar de enfrentarlo. Hay mucha evidencia de eso. Me puede, porque conozco al ministro presidente, fue mi maestro de amparo, pero pues siento que no ha estado francamente a la altura, en mi opinión, de lo que se requería, del contrapeso que se requería. Entonces, el tema fue, tenemos que lograr un contrapeso. ¿Cuál debe de ser ese contrapeso? Y hay distintos contrapesos, el que oponemos las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios que en mi opinión han faltado a su responsabilidad con México y con la misma empresa de defender mejor la libertad para emprender, la propiedad privada, etcétera, la iglesia y otros factores de poder, los sindicatos, etcétera. Pero pusimos los ojos en un contrapeso en particular, pensando en la elección del 6 de junio del 21. Desde marzo del año 2020 dijimos, el objetivo fundamental aquí se tiene que tornar en ser el que le quitemos a Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para que no puedan hacer lo que se les antoje con la Constitución del país. Porque si mueves la Constitución y no logras mayorías calificadas tú como gobierno opositor en el futuro, pues estás obligado a cumplir esa Constitución. Entonces, había que quitarles esa mayoría calificada. A ese efecto, y ya entrando no nada más a nivel conceptual, sino en acción, y luego los ciudadanos nos preguntamos, hoy tenemos muy claro que está mal este gobierno, y segundo, que hay que tratar de resistirlo, pero ¿qué hacemos? Bueno, aquí la idea, y esto lo he compartido con José Antonio en charlas previas, fue, oye, vamos por iniciativa de la ciudadanía a buscar a los partidos que están en la oposición, al PAN, al PRI, al PRD, para ver si existe disposición de ellos de sumar fuerzas para poder enfrentar a la maquinaria de Morena y tratar de lograr este objetivo de quitarles la mayoría calificada en el Congreso. Y de la mano de alguien que ha sido un gran aliado en temas ciudadanos de tiempo atrás, Gustavo de Hoyos, entonces presidente de Coparmex, ahora cofundador de Sí por México, nos pusimos a buscar a los dirigentes de los partidos políticos. Nos empezamos primero con el PAN, luego fuimos con México Libre pensando que iban a lograr su registro, luego fuimos a hablar con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, a nivel de los dirigentes, para ver si existiría disposición de ellos de sentarse a la mesa para explorar la posibilidad de sumar fuerzas para enfrentar a Morena.
La iniciativa, la idea fue ciudadana, queridos amigos, y luego la acción de irlos a buscar uno por uno fue nuestra. Y afortunadamente, y casi para nuestra sorpresa, pues nos recibieron. Y en una primera vuelta todos dijeron que estarían dispuestos. Nos dimos una segunda vuelta para tratar de mínima de actuación y poner fecha para la reunión. Y un 22 de junio, es decir, más o menos un año antes de la elección, logramos que por primera ocasión se reunieran los dirigentes de esos 5 partidos. Nosotros declaramos que querríamos ser desde la ciudadanía amigables componedores para ver si habría la posibilidad de llegar a acuerdos y que no teníamos otro objetivo más que el bien de México. No buscábamos candidaturas de ningún tipo, no buscábamos ni siquiera pertenecer a alguno de los partidos, lo declaro, yo no soy ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, ni de MC, ni de México Libre, soy del partido que se llama México. Y en ese sentido, se echaron a andar las mesas, se regularizó el ejercicio de las mesas, más o menos cada 15, 20 días, se celebraron unas 12 o 15, siempre en un terreno ciudadano, no en el terreno partidista. Y ese ejercicio, que repito, era imposible sin los partidos y que requirió de la generosidad de los partidos y de sus dirigentes muy en particular, pero también de su militancia, pero que vino de una idea y de una moderación ciudadana, se concretó en lo que ahora se llama la coalición Va por México. Y Va por México se anunció el día último que se podía anunciar una coalición para la elección del año 21, el 23 de diciembre, y acabó siendo una coalición bastante amplia. Inicialmente se planteó que fueran nada más en 75 distritos muy competidos, que ahí sumaran fuerza los partidos, pero no, acabó convirtiéndose en una coalición en 219 de los 300 distritos, en 13 de las 15 gobernaturas, en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en un número importante de municipios en el país. Entonces, creció ante la emergencia y urgencia nacional y el acuerdo de los partidos, la coalición, para enfrentar la elección del 6 de junio. Algunas cosas en el camino que no nos salieron, no logramos sumar a Movimiento Ciudadano. Ellos decidieron y fueron congruentes en su postura de principio a fin, que ellos iban a jugar por su vía y así lo hicieron. Y luego México Libre perdió su registro en el camino y ya no pudo competir. Entonces quedaron en la coalición PAN, PRI y PRD. No es perfecta la coalición, no son perfectos los integrantes de la coalición. Repito, yo no soy miembro de ninguno de los 3 partidos, pero pensamos que era la única alternativa para poder enfrentar la fuerza del oficialismo, porque ya no era Morena, es todo el gobierno, todo su presupuesto, todos sus programas sociales y todo su impulso para seguir ganando poder. Entonces, al oficialismo, para enfrentarse al oficialismo y sus 2 partidos que le acompañan, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo. ¿Qué resultado dio esa intervención ciudadana? Bueno, yo quiero señalar aquí varias cosas y espero que algunas de ellas, algunas ya las conocen, por supuesto, porque aquí hay muchas gentes, empezando por José Antonio, sumamente expertas y conocedoras, y lo mismo digo de Gabriel y de Francisco y de Luis, que a ustedes les sorprenda de cómo se emparejó, se logró el contrapeso que se estaba buscando. Lo primero que diría es que ganó la ciudadanía, y en esto agradecerles a todos los presentes porque seguro estuvieron en abatir el abstencionismo, porque salió a votar el 53% del electorado en un contexto de pandemia, con filas. Yo hice 45 minutos para poder votar y sé que ustedes vivieron una circunstancia similar.
cuando en una elección intermedia el promedio es 42-43%. 10%. Ojalá hubieran salido 60%, mejor nos hubiera ido, pero 53 es un número histórico para una elección intermedia. Entonces gana la ciudadanía y nos pone en camino a seguir participando activamente para el 24. Si abatimos el abstencionismo, si salen a votar 60-65% de los mexicanos en el 2024, le vamos a ganar a Morena, queridos amigos. Le vamos a ganar a Morena. Ojo. Entonces, encaminamos eso. Segundo, fortalecido el INE, porque administraron muy bien las elecciones, con la ayuda de, por supuesto, de los ciudadanos. Entonces, extraordinaria participación, sale fortalecido. El presidente va a seguir atacando al INE y al Tribunal Electoral, pero sale muy fortalecido. Va a ser mucho más difícil atacarlo. Segundo triunfo. En votación total, queridos amigos, juntos haremos historia, es decir, Morena y sus dos partidos que le acompañan, 21 millones de votos. La coalición, 19,5 millones de votos. Si nos hubiera salido meter a MC en la coalición, les hubiéramos ganado, queridos amigos, por 2 millones de votos. La coalición al oficialismo. No logramos que estuviera MC. Nada más PAN, PRI, PRD, nos quedamos un poco abajo, pero con MC estaríamos arriba, y de ahí la importancia de jalar a MC a la coalición. Con MC, si se hubiera elegido presidente el 6 de junio, ganamos la presidencia, amigos. Ojo, entonces no puede cundir el desánimo. Tenemos que ir para adelante con estos números. Les quitamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pues, importantísimo. Ahorita se está empeñando el presidente tremendamente en tratar de romper a la coalición y de ganarse a los priistas, porque no le alcanza para cambiar la Constitución para la contrarreforma energética. Si él tuviera la mayoría que tenía antes del 6 de junio, esa reforma ya sería una realidad con todo el retroceso que eso significa. Son el tipo de cosas que se pararon. Y ahora comentamos de eso porque sé que seguramente hay inquietud en ustedes al respecto. Me refiero a la Ciudad de México, queridos amigos. En la Ciudad de México, la coalición, que fue en coalición en 14 de las 16 alcaldías, dije mal al principio que había sido todas las alcaldías, fueron 14 de 16, ganó 9 de las 16 alcaldías. Una derrota histórica para Morena, para el presidente, para Claudia Sheinbaum en la capital, porque es el centro de Morena, es la capital de México, queridos amigos. De aquí tiene que partir el triunfo del 24. Y ganamos 9 de 16. Y les comento esto adicional. Si nos hubiéramos coaligado en las dos alcaldías en donde no se logró la coalición, hubiéramos ganado esas dos alcaldías, ya vamos en 11. Y otras dos alcaldías se perdieron por menos de 2 puntos. Por menos de 2 puntos. Perdón, 3 puntos. Es decir, y esto lo sabe Claudia Sheinbaum y el presidente, y por eso ya no sabe qué hace el presidente para apuntalar la frágil candidatura de Claudia Sheinbaum, porque sufrió una derrota electoral a manos de la ciudadanía y de la coalición aquí en la Ciudad de México. Resulta que estuvieron a punto de perder 13 de las 16 alcaldías, queridos amigos. Como quiera que sea, haber ganado 9 de 16 es un resultado extraordinario. En votación total aquí en la Ciudad de México, la coalición, amigos, le ganó a Juntos Haremos Historia, al oficialismo, en votos totales. Si se hubiera elegido jefe de gobierno ese día, gana la coalición. Eso mucha gente no lo ha visto. Se emparejaron las cosas, amigos, muy fuertemente, y eso es lo que se estaba buscando. Ciudades grandes, de más de 250,000 habitantes, 24 de 39 las ganó la coalición, y si sumamos a Movimiento Ciudadano, 29
perdón, 28 de 39. Ahí están las clases medias diciendo, no queremos a Morena. Ya nos dimos cuenta del engaño. 28 de 39 alcaldías, queridos amigos. Perdón, ciudades de más de 250,000 habitantes en toda la República. Importantísimo ese resultado. De ahí tenemos que hacer crecer el movimiento en el futuro. Donde nos fue mal fue en los estados. Se compitieron 15 gobernaturas y se perdieron 11. Y se perdieron algunas que se pensaba que se iban a ganar, como Baja California Sur, como Sonora, como Sinaloa. Bueno, Sinaloa nunca se pensó que se iba a ganar, pero iba a ser muy competida, pero se pensaba que se iba a ganar Baja Sur, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí, Campeche. Y las 5 se perdieron. Y ahí está el tema, pues ominoso, diría yo, ominoso, de la participación de la delincuencia organizada en las elecciones. Y están los relatos, repito, de Mauleón y de otros, de que secuestraron operadores, etcétera, etcétera. No todas esas elecciones se perdieron por el efecto de la delincuencia organizada, pero que se contribuyó. Entonces, pero ahí nos fue mal en los estados. Pero como pueden ver, aquí hay resultados que nos tienen que dar esperanza, que nos tienen que dar fuerza y ánimo para ir para adelante, porque emparejamos mucho las cosas. Y los próximos 3 años van a ser muy duros y muy difíciles para Morena, porque están las cosas muy mal. Pues nada más hay que asomarse a ver cualquier diario como el de hoy en la mañana de Reforma, que muestra que hay paros por todo el país y que hay problemas muy serios en todos lados, y no se van a componer, amigos, porque ahí está la ineptitud del gobierno, 1, y 2, porque no quieren corregir, porque están convencidos que su camino es el camino correcto y están equivocados. Y eso se va a ir sintiendo más y más y más y más. Ojo, también, en 24 no compite López Obrador. Entonces su popularidad no tiene el mismo efecto. Que por cierto no es extraordinaria su popularidad. La popularidad de otros presidentes a esta altura de la administración era similar o mayor, incluyendo Carlos Salinas, que estaba en más de 80%. Entonces, no es que sea gigantemente popular, lo que es sorprendente es que sea popular ante tanto desatino. Pero bueno, es el ángel vengador de todas las personas que se nos han quedado atrás, y hay que atender a esas personas, queridos amigos. No olvidemos nunca ese tema. Entonces, ahí está, segunda parte de mi presentación. Tercera, y digo yo la más importante porque pues es lo que viene. Esto ha sido descripción de la crisis que vivimos, de lo que se hizo en la primera etapa para enfrentarlo, pero ¿qué nos viene a los ciudadanos? Primero, digo yo, queridos amigos, plantearnos el objetivo. Dije, en la primera etapa el objetivo fue que no haya mayoría calificada para Morena en la Cámara de Diputados. En este segundo periodo del 21 al 24, el objetivo es tal cual, unidad para echar a Morena del Palacio. Así se llama este juego. ¿Por qué? Porque si se extiende esto otros 6 años o 12 años, pues tanto más retroceso para el país. Echar a Morena de Palacio. ¿Y qué se requiere para eso? Pues se requiere lo que ya está unido, PAN, PRI, PRD, se mantenga unido. Y lo están tratando de quebrar. Y no tenemos que hacer todo lo que nosotros hacemos, tener lo que ayudamos los ciudadanos a cohesionar. Tenemos que jalar a los ciudadanos. Esos 7 puntos que tiene Movimiento Ciudadano pueden ser la diferencia entre ganar o perder una elección presidencial con una candidata o candidato único de 4 partidos que enfrente al candidato de Morena y le gane, o a la candidata de Morena. Entonces, mantener PAN, PRI, PRD, jalar a Movimiento Ciudadano. Tercero,
estar encima de los nuestros. El que hayamos jugado con ellos no quiere decir que seamos incondicionales del PAN, el PRI y el PRD. Somos incondicionales de México y del buen gobierno para México. Entonces, tenemos que estar con marcación de qué hacen en el legislativo, qué hacen en los gobiernos estatales municipales. Buena gente en la oposición, yo los he conocido en eso, joven y muy buena y entrona, mucho mejor que la gente de Morena. Y no son perfectos los nuestros, pero créanme que son mejores. Pero hay que estar encima de ellos, porque no hay buen gobierno si no hay ciudadanía comprometida, verdaderamente participativa y auditora de lo que están haciendo. Entonces, cuando nos ven, como lo habrán visto en los diarios de estos últimos 2 días y en la mañana de hoy en la mañana, a Gustavo y a mí platicando con los partidos, no es nada más cosas, puras cosas de, oye, vamos a echarnos, no, ¿qué vamos a hacer con esto de la contrarreforma energética? ¿Y qué va a pasar con la revocación de mandato? ¿Y qué van a hacer con el tema del presupuesto? ¿Y qué van a hacer aquí? ¿Qué van a hacer allá? Y No es una cosa, repito, de cheque en blanco, es de hagan buen gobierno para contrastarse con Morena. Cuarto tema en lo que podemos contribuir los ciudadanos, y ya estamos trabajando en ello, a José Antonio. Tenemos que construir el proyecto alternativo, queridos amigos. El proyecto alternativo de nación. La crítica te da millaje, pero no te da el millaje que requieres para ganar. Para ganar necesitas presentar un proyecto ganador e incluyente para todos. Y ese proyecto ganador e incluyente, en mi opinión, ¿lo debe de construir quién? ¿El PAN? ¿El PRI? ¿El PRD? ¿Movimiento Ciudadano? No, nosotros lo tenemos que construir. Que sean las causas ciudadanas las que lleve ese programa. Y en mi opinión tenemos que contrastar un proyecto de dádivas clientelares y de pobreza con un proyecto de los derechos para todos y el trabajo bien pagado para progresar. Ese es el gran contraste. Y eso lo tenemos que llevar a la mesa los ciudadanos, para que la coalición lo adopte como su proyecto, las causas de los ciudadanos. Y ya lo estamos construyendo y esperamos tener en el primer trimestre del año entrante el primer proyecto. ¿Para qué? Para que regrese yo aquí a debatirlo con Movimiento por la Patria, con Mexicanos por México, con todos ustedes, para debatirlo a lo largo y ancho del país y para llevárselo a los partidos y decirles esto es lo que queremos los ciudadanos. Entonces hay que trabajar en eso. Y luego tenemos que tener una narrativa, queridos amigos. No nada más un muy buen programa de gobierno, sino una narrativa que ahí es donde contrasto las dádivas y la pobreza con los derechos para todos y el trabajo bien pagado para que haya progreso. Los mexicanos quieren progresar. Los mexicanos a Morena, y mucho menos la clase media, le compra a Morena el tema de que solo deben de tener un par de zapatos. La gente quiere más y merece más. Y hay que darles un programa y una narrativa de que todos vamos por más, pero tenemos que ir juntos. Un sexto tema, trabajar muy duro en encontrar perfiles ciudadanos, líderes que quieran involucrarse en gobiernos municipales, en diputaciones, en senadurías, en gobiernos estatales, en función pública, en la política, queridos amigos. México necesita a sus mejores mujeres y hombres para entrarle a los retos. Tenemos que encontrar esos liderazgos. En donde logramos perfilar liderazgos jóvenes, transparentes, entrones, etcétera, etcétera, ahí, queridos amigos, ahí se ganó. Porque ante el descrédito de los partidos lo que cuenta es el perfil del candidato, más que la bandera del partido. Entonces tenemos que seguir promoviendo que entren líderes a las lides políticas. Séptimo, que no nos dio el tiempo en la etapa 1.0,
tenemos que convertir a este movimiento de Sí por México en un movimiento territorial y de causas. Queremos tener cobertura nacional. Queremos tener un Sí por México Aguascalientes y Baja California y Baja Sur y Chihuahua y Coahuila y de ahí hasta Zacatecas. Con gente líder, con gente honesta, con gente enterada, con gente comprometida que nos ayude a abatir particularmente la abstención y a encontrar esos liderazgos que puedan competir a nivel local. Son las dos funciones fundamentales que haría un capítulo de Sí por México en los estados. Esa fue la séptima y la octava. Son 8 las tareas que creo que nos toca intentar cumplir. No tenemos garantías, pero eso es lo que queremos proponer que debemos intentar todos los ciudadanos. La octava es seguir con esta cercanía con los partidos de oposición para que se encuentre el método correcto para elegir candidato único, proyecto ganador y gobierno de coalición, queridos amigos. Si es que va a ganar la oposición en los 6 estados donde hay elección en el 22, los 2 que hay en el 23, los 9 que hay en el 24 y la presidencia del 24, es a través del mecanismo de gobierno de coalición que nuestra ley permite. Entonces, si queda un candidato del PAN para una determinada posición, entonces, ¿dónde va a participar Movimiento Ciudadano y dónde va a participar el PRD y dónde va a participar el PRI, etcétera? Todo dependiendo de las fuerzas que tengan esos partidos en las elecciones. Pero se vuelve indispensable que se piense en el concepto de gobierno de coalición y tenemos que plantearlo y ayudar a que se llegue allá. Esas son las 8 tareas que yo veo con esta visión, queridos amigos, de una candidata o candidato único de 4 partidos de coalición que ayude a echar a Morena del Palacio. Esa tiene que ser la visión. Y para allá nos tenemos que encaminar. ¿Tenemos garantías de lograr eso? No. ¿Tenemos garantía de fracaso si no lo planteamos y lo intentamos y nos metemos? Sí. ¿La tienen ellos? Me refiero al oficialismo. ¿Fácil? No. Ellos se van a fraccionar. Ya están claras las tensiones y los rompimientos ahí al interior. Yo ya lo del senador Monreal, yo ya no sé cómo funciona que esté todavía ahí en Morena. Es una cuestión de un constante jaloneo directamente con el presidente de la República y con la candidata favorita del presidente. Tuvo que sentar recientemente el secretario de Gobernación al líder del Senado y a la jefa de gobierno para que pactaran una especie de tregua. Está tremendo. Y el canciller, pues, quién sabe qué vaya a hacer. Y quién sabe qué vaya a hacer el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Entonces, ellos no la tienen fácil y se les va a poner más difícil porque están en un desgobierno, pues, que va a poner las cosas todavía más complicadas. Termino, queridos amigos, perdón por extenderme, pero sí les quería compartir contexto, lo que se hizo y lo que yo creo que debemos de hacer. Los invito, le voy a pedir a Nancy que le envíe la invitación a José Antonio y a Luis, a Francisco, a Gabriela, a Karin, para que se las haga llegar, a la presentación que vamos a hacer el miércoles de la semana entrante ante los medios de comunicación, para compartirles algunas de estas cosas que yo ahora estoy compartiendo con ustedes, que será pues ya la presentación oficial de lo que llamamos Sí por México 2.0, su segunda versión, 21 al 20. Para ganas, porque, queridos amigos, nos estamos jugando mucho aquí. Tome conciencia, nuestro país ha tenido muchas crisis y dificultades, pero en términos generales ha avanzado mucho y ahora estamos en un franco retroceso. Y si queremos evitar que ese franco retroceso siga y inclusive se acelere, pues tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte por nuestra generación y por las generaciones que vienen.
y les comparto con esta confianza y esta, inclusive algunos dirán candidez, o ilusión, lo que estamos pensando hacer con mucho empeño a lo largo de los próximos 3 años para tratar de evitar que esto vaya de mal en peor. Y en cambio, lograr a reconstruir, que es eh, necesitamos hacer, queridos amigos. Y bueno, pues invitados a participar en todo esto, yo le pedí a Nancy que pusiera por ahí nuestras redes de Twitter y de Facebook y de Instagram y para aquellos de ustedes que deseen que no estén como participantes en Sí por México y quieran serlo, pues encantados de recibirlos. Vamos a tener nuestra nueva página también ahora a partir del miércoles, ahí también inauguramos página. Y tenemos a cientos de organizaciones y a miles de personas que simpatizan con lo que intentamos, pero tenemos que ser muchos, muchos más para lograrlo y ahora con una fuerza territorial que se extienda por toda la República. Es una labor titánica, no está fácil, el reto es grande, pero también hay oportunidad, queridos. Estamos el 6 de junio, que podemos avanzar y si seguimos con la premisa de unidad al interior de los partidos, unidad entre los partidos y unidad entre los partidos y la ciudadanía, podemos vencer a Morena en el 24. Y ese es el objetivo. Yo hasta ahí dejo, José Antonio, mis palabras y los escucho y les agradezco nuevamente mucho el tiempo que me han regalado esta noche. Los que tenemos que agradecer somos nosotros porque nos dejas unas ideas y unas tareas muy claras, ¿sí? Nos entusiasmas en el sentido de que si se han tenido éxitos, seguramente seguiremos, si estamos unidos, teniéndolos. Están